Economía y sociedad, análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Carmelita Rodríguez. Sean bienvenidos a su programa Economía y Sociedad, el programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad de Sonora. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el 107.5 de tu frecuencia modulada. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. Y claro, para recibir sus opiniones lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram. Nos encuentran como Economía y Sociedad y contamos con nuestro podcast a través de YouTube, pero ahí nos van a encontrar como Economía y Sociedad Unison. Saludamos a nuestro colaborador en la conducción de este programa, al doctor Oscar Castro Molina. Buenos días, Oscarito. Buenos días, doctora Carmelita. Buenos días, querido auditorio. Fíjate, Oscar, que hoy vamos a platicar sobre el tema que tiene que ver con los megaproyectos en México y el Plan Sonora. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Lisiliana Rodríguez Game. Ella es doctora en Geografía por la Universidad de Arizona. La doctora Lisiliana Rodríguez Gámez es profesora investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. Y dentro de sus líneas de investigación están, por ejemplo, análisis socioespacial, desarrollo local, el tema de ciudades, planeación, espacio público, debate sobre el desarrollo, entre las principales líneas. La doctora Lisiliana cuenta en su haber entre artículos, libros, capítulos en libros, algunos proyectos de investigación, especialista en las líneas que acabo de mencionar. Y también la doctora Lisiliana Rodríguez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pues muy buenos días, doctora Lisiliana Rodríguez Gámez. Pues es un gusto que nos vuelva a acompañar de nueva cuenta aquí en este espacio de Radio de Economía y Sociedad. Buenos días, Carmelita, Oscar, muchas gracias por la invitación. Buenos días al auditorio. Bien, para iniciar, doctora Lisiliana, ¿qué tal si nos platican un poco sobre qué son estos megaproyectos, cuáles son sus antecedentes, que tengo entendido que es parte de un proyecto de investigación que actualmente está llevando a cabo? Si nos puede platicar un poco el contexto de estos megaproyectos, un poco sobre los antecedentes. Adelante, doctora Rodríguez. Gracias. Sí, efectivamente, lo que vamos a platicar esta mañana tiene que ver con un proyecto de investigación que estoy desarrollando en el Colegio de Sonora, relativo a esta nueva forma de hacer planeación. A lo largo de las décadas, desde los años, finales de los años 30, principios de los años 40, que se empezaron a elaborar los primeros planes de desarrollo, pues el proceso, el cómo hacer planeación ha venido cambiando. Y en este actual gobierno que está próximo a concluir, pues la manera en la que se ha llevado la planeación, en la que se ha ejecutado la planeación, pues no deja de ser característica y ser muy propia de este sexenio, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco al respecto. Primero comentarte que cuando hablamos de megaproyectos, estamos hablando precisamente de proyectos de infraestructura, de grandes, tienen la característica de ser grandes obras de infraestructura, que va a ejecutar el gobierno, si hablamos de planes y programas públicos, que los estaría ejecutando el gobierno y que se van a materializar, como te comentaba, en estos proyectos de infraestructura. Por tener esta característica de gran escala, pues los proyectos, los megaproyectos tienden a ser conflictivos. ¿Por qué conflictivos? Porque más allá de la viabilidad técnica, económica, social, incluso ambiental que pueda tener,
estos megaproyectos generan cambios muy importantes, muy significativos en los territorios, en las comunidades, en la vida cotidiana de los individuos. Y estos cambios, pues generalmente van a afectar el quehacer de las comunidades, y muchas veces tenemos megaproyectos que suelen retrasarse o que se detienen, y muchos de ellos incluso se detienen de manera indefinida, porque el proceso de la política pública, es decir, el proceso de todas estas decisiones en relación con estos proyectos que van tomando los gobiernos, de alguna manera choca con los intereses de los actores sociales y de los actores locales. Entonces, si bien la política pública y la movilización social, pues son dos esferas que interactúan entre sí y que se condicionan mutuamente, no siempre llegan a un acuerdo, ¿no? Y es ahí cuando tenemos estos retrasos que en muchos casos pues suelen llevar hasta el hecho de que estos megaproyectos sean descartados de manera definitiva. Y hay muchos ejemplos en México, en América Latina, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y países europeos, de muchos proyectos que han sido cancelados, que se han pospuesto, o que simplemente antes de ser concretados pasan por décadas de análisis, de negociación, para poder llegar a término y ser operados con los beneficios que se previeron en un inicio. En nuestro país, el caso más reciente de un megaproyecto cancelado, pues es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? El famoso NAIM, que incluso empezó a discutirse desde la administración de Ernesto Zedillo, y no solo debemos de visualizarlo como un proyecto de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sino que es un proyecto que llevaba ya décadas, un par de décadas en discusión. Entonces, el reto de instrumentar todos estos proyectos y que contribuyan al desarrollo económico y social del país, pues si bien tiene un alto contenido técnico, ingenieril, por la escala de la obra, también todo esto se complica más en contextos políticos, donde hay mayores grados de descentralización política, administrativa, donde hay liberalización, pluralidad política, donde en general hay una mayor participación pública. Entonces, en la actual administración, en la de Andrés Manuel López Obrador, una cuestión que se ha visto que llevó a que todos estos megaproyectos fueran viables y cuya estrategia podremos decir que es relativamente exitosa, es la de haber centralizado el diseño, la ejecución, la construcción, incluso hasta la operación de los megaproyectos, en lo que tiene que ver con el núcleo del Poder Ejecutivo Federal, en su gabinete más próximo y en ciertas secretarías estratégicas como la Secretaría de Energía y las paraestatales de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, pero también en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, mientras que el resto de las obras de pequeña escala, de mediano o pequeña escala, pues continuaron bajo el mando y la supervisión de secretarías como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces, cuando hablo de la centralización del diseño, construcción e incluso operación de los megaproyectos, y la califico como una estrategia viable y exitosa, me estoy refiriendo a que gracias a esta estrategia, los megaproyectos han logrado concluirse en relativamente poco tiempo. Y digo poco tiempo comparado con los megaproyectos en la última historia, en la historia moderna de México, ¿no? En las últimas décadas. Entonces, cuando me refiero a megaproyectos, me estoy refiriendo a aquellos que se enunciaron en el Plan Nacional de Desarrollo al inicio del sexenio. Es decir, el Tren Maya,
el programa de la zona libre de la frontera norte, el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, el tren interurbano México-Toluca y la refinería Dos Olmecas, por mencionar algunos de estos megaproyectos, ¿no? Entonces, este es como un panorama general, y dicho sea de paso, pues se espera que con la conclusión de esta administración federal, pues todos estos proyectos hayan sido concluidos y estén iniciando operaciones, ¿no? Ya sabemos que varios de estos pues ya están operando con sus problemas en varios de ellos, pero de alguna manera pues es un inicio, y como te comentaba, han sido proyectos que se han construido prácticamente en tiempo récord. Gracias, doctora. En relación al gasto de inversión relacionado precisamente con estos proyectos, ¿cómo es que se ha dado la evolución del gasto de inversión aquí en México? Mira, cuando nosotros analizamos el gasto de inversión en el presupuesto de gastos del Ejecutivo, nos referimos al gasto en obra pública relacionada pues obviamente con carreteras, ferrocarriles, construcción de hospitales, de escuelas, etcétera, y en donde por tanto pues incluyen muchas de estas obras o muchos de estos megaproyectos que mencioné hace un momento. Entonces, incluyendo lo que se ha invertido en estos proyectos, más lo que se ha invertido en infraestructura urbana, que tiene que ver con las obras de infraestructura de pavimentación, drenaje, alumbrado, estas obras más, digamos, del quehacer cotidiano de las ciudades. La inversión pública ha registrado uno de sus incrementos más significativos en este último sexenio, ¿no? Por ejemplo, del 2018 al 2023, por mencionar estos últimos 5 años de la administración, en 2018, al inicio, la inversión en obra pública representaba, por ejemplo, el 1.1% del PIB. Para el año 2023 ya se había duplicado y estábamos hablando del 2.1%. Esto es un incremento muy significativo en tan solo 5 años. En lo que respecta a este 2024, la inversión se reduce un poco en relación con la del año 2023. Estamos hablando de que va a registrar al cierre del 2024 una disminución del 11%. Y se va a colocar más o menos en 1.11 billones de pesos, cuando en el 2023 pues fue de 1.19 billones. De este monto que te acabo de comentar, alrededor del 55% es el que se destina exclusivamente a obra pública, es decir, construcción de carreteras, ferrocarriles, hospitales, escuelas, pavimentación, etc. Y el restante 45% son inversiones de capital. Pero aquí el impacto que va a tener en el crecimiento se lo debemos a la inversión pública, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, pues este aumento tan significativo de la inversión va ligado a esta política de recuperación de conducción del Estado en temas económicos. Y buena parte de eso está enmarcado en estos megaproyectos, ¿no? Entonces estamos hablando de una planeación que restituye el papel del Estado en la economía, pero que también se va a encargar de impulsar y conducir no solo la economía nacional, sino también la economía regional, como lo estamos viendo en estos proyectos que te enunciaba hace un momento. Todos estos son proyectos de carácter regional, que tienen un impacto regional. Entonces estamos hablando ya de una conducción regional también de la economía por parte del Estado mexicano. Y estamos hablando de que a través de estos programas y proyectos, pues se va a buscar la soberanía energética y la construcción de infraestructura estratégica, ¿no? Que es donde se concentran. Y que ya el Plan Nacional de Desarrollo, pues anticipaba que estos iban a ser
los ejes fundamentales, ¿no? Entonces, vemos que el Estado ha sido un actor central en estos procesos, no solo en el diseño y en el financiamiento de la infraestructura pública, que era donde tradicionalmente participaba, sino también en la construcción y en la operación, que anteriormente, o al menos en los últimos, en las últimas 3 décadas, la construcción y la operación se dejaba en manos de particulares, ¿no? Y ahora tenemos a un Estado que está participando en la construcción y en la operación de manera muy directa. En ese sentido, y regresando al tema de los números, vemos cómo el gasto en obra pública, si tomamos un periodo más amplio, por ejemplo, en los últimos 10 años, del 2013 al 2023, vemos que en promedio el gobierno gasta el 6.7% del presupuesto de egresos de la Federación en obra pública, que aproximadamente es el 1.7% del PIB. Pero el mayor gasto registrado en estos últimos 10 años se registró en el año 2014, donde se gastó casi el 10% del gasto total en obra pública, que fue alrededor del 2.6% del PIB. Después del 2014, el gasto volvió a descender para colocarse al inicio del sexenio en el 2018 en niveles por debajo del 2%, ¿no? Pero aún con estos aumentos significativos que ha tenido el gasto en este último sexenio, pues estamos por debajo de lo que recomienda el Banco Mundial. El Banco Mundial recomienda que los países deben invertir alrededor del 4.5% del PIB para poder abastecer toda la infraestructura que se necesita para el desarrollo sostenible. Entonces, todavía estamos nosotros muy por debajo de este porcentaje. Si bien el gasto se recuperó considerablemente después de la pandemia, en el 2021 fue uno de los años donde durante este sexenio se registró el mayor crecimiento del gasto en obra pública, alrededor del 17.4%, pues todavía tenemos mucho rezago, tenemos una brecha muy importante para cubrir en términos de obra pública, y una obra pública que realmente impacte al crecimiento económico, ¿no? Doctora, ¿cómo podemos ubicar el Plan Sonora dentro de la Estrategia Nacional de los Megaproyectos? Primero hay que tener en cuenta que, como lo comentaba en un inicio, estamos ante un paradigma de planeación diferente a la que se había venido ejecutando al menos en las últimas 3 décadas. Pero para poder enmarcar bien el Plan Sonora, quiero compararlo con otro programa regional, que sería el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que también es conocido como el programa Istmo. Entonces, ¿por qué quiero comparar el programa Istmo y el Plan Sonora? Pues porque ambos son procesos de planeación de carácter regional, que si bien tienen momentos diferentes en términos de sus etapas y el tiempo de ejecución, comparten de que se están ejecutando bajo un mismo paradigma de la planeación, bajo una manera muy específica de hacer la planeación, y además son planes que presentan similitudes interesantes. Entonces, hago este paralelismo para poder entender con mayor profundidad de qué hablamos cuando hablamos del Plan Sonora, y particularmente para entender pues qué retos tiene el Plan Sonora en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, primero, comentarles que el programa Istmo es un programa que llega a concretizar varios esfuerzos fallidos de desarrollo socioeconómico en la región del Istmo de Tehuantepec, que se habían empezado a desarrollar desde la década de los 70. Entonces estamos hablando de al menos 50 años de pensar en una visión regional estratégica para esa zona.
Muchos de los programas que se desarrollaron con esta intención fueron, por ejemplo, el conocido Plan Puebla-Panamá, después se elaboró el Sistema Logístico del Istmo, también estuvo el Plan del Istmo Puerta América, después la Estrategia de las Zonas Económicas Especiales, pero ninguno de estos pues logró realmente concretizarse o ir más allá del discurso y de la planeación que se desarrollaba para ellos. Y todos estos planes que te acabo de mencionar compartían la misma idea, que era generar una integración económica de esa región con el resto del mundo. Y sobre todo por toda esta lógica de ser una región muy estrecha en términos territoriales, que permitiría o que facilitaría la comunicación entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿no? A través del Mar Caribe y luego el Atlántico. Y sobre todo, esta estrategia ha cobrado todavía mayor eco con los problemas que ha estado teniendo el Canal de Panamá para poder darse abasto con todo el flujo de barcos cargueros y para poder de alguna manera ser mucho más eficiente y en la reducción de los costos y la logística para este comercio mundial. Entonces, todos estos compartían esa misma visión. Llega esta administración y dice, bueno, vamos a tomar todos esos esfuerzos y vamos a hacer una estrategia más integral, a la cual se le denominó Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, que es un plan que se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación en agosto del año 2020 y que tiene por objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional con respeto a la historia, la cultura, las tradiciones del istmo oaxaqueño y veracruzano, porque implica esta región del istmo de Tehuantepec estaría abarcando municipios de ambos estados. Además, se definió que el responsable de ejecutar todo este programa sería una autoridad denominada Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que también se crea por decreto en junio del 2019 y que sería la encargada pues de elaborar el plan como tal. Se crea como organismo público descentralizado y en marzo del 2023 se sectoriza la Secretaría de Marina. Es decir, la Secretaría de Marina es quien coordina, lleva a cabo todos los trabajos relacionados con este proyecto. Y el Corredor Interoceánico, como la autoridad coordinadora del programa, pues tiene la tarea de consolidar una plataforma de logística, de prestación de servicios, de administración portuaria, de interconexión mediante transporte ferroviario entre el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Entonces estamos hablando de un programa mucho más maduro en términos de diseño, con objetivos muy claros, ¿sí? Y que está vinculado con proyectos de infraestructura, con construcción de una plataforma logística que ofrecerá servicios de carga, transporte, almacenaje, transportación multimodal, es decir, transportación tanto en puertos como carretera y ferrocarril para la movilización de mercancías entre estos dos océanos, y además un ecosistema para la producción industrial que contará con 10 polos de desarrollo que van a tener infraestructura, conectividad, servicios y diferentes sistemas de apoyo e incentivos para atraer inversión extranjera. Entonces, varias de estas obras, de estos proyectos relacionados con el programa Istmo, están en construcción, otras están bajo licitación, otras están ya iniciando operaciones de acuerdo con las etapas que se estableció en el programa para ello. Incluso dice este programa que en el mediano y en el largo plazo se espera que las obras busquen, pues no solo reinsertar a México y a esa región en particular en el mercado mundial, sino también generar condiciones para la competitividad de la región, para integrar cadenas productivas, para fortalecer la economía local
e incluso reconstruir el tejido social del área influencia del programa del Istmo, que está comprendida por 79 municipios, 46 de Oaxaca y 43 del estado de Veracruz. Con esto, aunque me he ido mucho en detalle, quiero enmarcar entonces qué es lo que le hace falta al Plan Sonora, ¿sí? Doctora, ¿qué le parece para antes de que nos desarrolle bien cómo entra pues el Plan Sonora dentro de este gran contexto que nos está manejando sobre los megaproyectos en México? Le invito primero a hacer nuestra primera pausa en este programa, así que Radio Escucha, no le cambie, que en un momento regresamos. Economía y sociedad. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Bien, ya estamos de regreso en su programa Economía y Sociedad. Y si usted recién nos sintoniza, estamos platicando acerca de los megaproyectos en México y el Plan Sonora, con la invitada el día de hoy, la doctora Lisiliana Rodríguez Gámez, profesora investigadora del Colegio de Sonora. Así que, Radio Escucha, lo sigo invitando a quedarse aquí con nosotros con este tan interesante tema. Doctora Rodríguez, pues en el primer bloque nos platicaba un poco, nos desarrolló sobre el contexto en que se han desarrollado estos megaproyectos en México. Y bueno, la última parte dentro de las preguntas que realizó el doctor Óscar Castro era cómo podíamos insertar o ubicar el tema de Plan Sonora dentro de esta estrategia nacional de los megaproyectos en México, que digamos ahí es donde hicimos nuestra primera pausa. Si podemos rescatar esa parte con respecto al Plan Sonora y sobre todo los principales ejes de este Plan Sonora insertado en este contexto de estrategia nacional. Adelante, doctora Rodríguez. Claro que sí, Carmelita. Comentaba hace un momento, antes de irnos a la pausa, de que antes de entrar al Plan Sonora, pues me gustaría compararlo con el programa Istmo, este programa que se desarrolla para el Istmo de Tehuantepec. Tiene la característica, además de que es también un plan regional, un programa regional, pues de vincularse con infraestructura ferroviaria, portuaria, con polos de bienestar, cuya base pues es construir polos industriales para atraer inversión privada. Y lo puse en contexto, bueno, lo traigo a colación para poner en contexto el Plan Sonora, sobre todo porque, como mencionaba, el programa Istmo, desde el punto de vista de la planeación y como instrumento de planeación, pues tiene un grado de maduración y avance mucho mayor que el Plan Sonora. Y comentábamos también antes de la pausa que, por ejemplo, el programa como tal ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya hay toda el arreglo institucional necesario para que se ejecute y que empiece a operar. En el caso del Plan Sonora, en términos comparativos al del programa Istmo, pues hasta la fecha no tenemos un documento que nos diga qué es el Plan Sonora o cuál es el objetivo del Plan Sonora o cómo está constituido. Es decir, no tenemos un encuadre del Plan Sonora dentro del vigente Sistema Nacional de Planeación Democrática. Es decir, el Plan Sonora no está en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que eso pudiera deberse a que pues, el Plan Sonora es un proyecto, una iniciativa que viene tiempo después de que se publicara el Plan Nacional de Desarrollo, pero incluso en los programas sectoriales, como en el programa de energía 2020-2024, tampoco se menciona, ni tampoco se menciona
en ningún otro instrumento de carácter sectorial de la propia Secretaría de Energía, que se publican y se actualizan de manera más constante. Tampoco se ha publicado ningún decreto por parte del Ejecutivo Federal o incluso del Ejecutivo Estatal respecto al Plan Sonora, ni en el Diario Oficial ni en ningún otro medio oficial. Asimismo, el Plan Sonora tampoco figura en el esquema del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Tampoco está enunciado o mencionado o referido de alguna manera en el Programa Estatal de Desarrollo 2021-2027. ¿Sí? Entonces, con estos elementos, pues, ante la falta de un documento que describa el Plan Sonora, que contenga las acciones planeadas para llegar a un objetivo claro, a un objetivo medible, que identifique cuáles y cuantifique además cuáles son los impactos y cómo se van a enfrentar, y más importante aún, que haga una evaluación continua de sus acciones o que integre la planeación democrática y participativa, involucrando a la sociedad y a los diferentes actores para la toma de decisiones. Y por todo lo anterior, por todo lo que he dicho en el programa, podemos decir que el Plan Sonora hasta ese momento es solo una iniciativa discursiva, ¿sí? Que únicamente va apareciendo en los discursos de los actores públicos, y principalmente nos referimos al gobierno estatal y al gobierno federal, y no necesariamente es una herramienta de planeación del desarrollo, no en este momento, ¿sí? Además, como decíamos, el Plan Sonora se anuncia apenas en agosto del año 2022. Por eso no aparece todavía en los documentos de planeación que mencionaba hace un momento. En agosto del 2022, en una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Sonora, anuncia un plan que viene un plan de desarrollo energético para Sonora, ¿sí? Todavía sin ponerle un nombre en específico. Y que ese plan de desarrollo energético va a constituir una primera fase de un plan a nivel nacional, al cual se le denomina Plan México, ¿sí? Y este Plan México, en el que se enmarcaría este plan de desarrollo energético, tiene que ver con la transición energética, ¿sí? Entonces estamos hablando de un plan que tiene un objetivo muy acotado, que sería el de la transición energética. Más tarde, este mismo plan al que se hizo referencia el presidente en agosto del 2022, se le empieza a anunciar como Plan Sonora de Energías Sostenibles, que comúnmente o coloquialmente hemos llamado Plan Sonora. En ese mismo mensaje de agosto del 2022, el presidente establecía que cuál sería el papel del Plan Sonora dentro de la transición energética. Y se circunscribía a la generación limpia de energía eléctrica mediante plantas solares, ¿no? Y el desarrollo de la industria automotriz a través de la explotación del litio y el impulso a sectores económicos de alto valor agregado, ¿no?, relacionados con la producción de la industria automotriz. Entonces, esto de alguna manera marcaría los elementos centrales del discurso. Sin embargo, no debemos olvidar que, como estamos hablando de transición energética, pues el Plan Sonora no escapa, aunque sea un discurso a nivel federal, no escapa a los discursos a escala internacional sobre planeación. Y poco o nada tiene que ver con los discursos, de los actores locales, ¿no? Por ejemplo, el Plan Sonora registra un punto de quiebre de la política energética que había tenido el presidente Andrés Manuel
desde el inicio de su administración, que incluso había sido muy cuestionada porque no se incluía o poco se hablaba de la generación de energía limpia, ¿sí? Y sin embargo, este anuncio donde se empezaría a incorporar la producción de energía, la generación, perdón, de energía solar, pues marcaba un punto de quiebre importante, ¿no? Y todo esto se integra en un contexto mucho más amplio, porque a ese anuncio vino después de una serie de reuniones que tuvo el presidente, reuniones bilaterales, que tuvo el presidente Andrés Manuel con John Kerry, que es el representante de Estados Unidos para temas en relación con el clima, y se anuncia, después de varias reuniones de esto, se presenta ese plan en reuniones aquí mismo en Hermosillo en el año 2022, en octubre del 22, y en noviembre se hace este lanzamiento como oficial internacional de cómo México tiene ya una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático, y cómo en ese sentido México incluso se compromete a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero con ahora esta serie de plantas de energía solar que empezarían a funcionar en el futuro inmediato, ¿no? Aquí es importante señalar entonces que si bien el presidente hablaba de que un eje fundamental del Plan Sonora sería la generación de energía, también en ese comunicado de agosto del 2022, el presidente hacía alusión a todos los otros proyectos que se estaban llevando a cabo en Sonora, a todos estos proyectos de infraestructura que tenían que ver con la modernización del puerto de Guaymas, con la mejora de la infraestructura carretera y de aduanas en varios puertos fronterizos del norte del estado, como en Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Sonoita, la construcción de la carretera que va a unir a Sonora con Chihuahua, y también hacía alusión de que todas estas acciones estaban enmarcadas en todo este proceso de integración o para fortalecer el proceso de integración de Sonora con los Estados Unidos en el marco del tratado que recientemente se había firmado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, ya cuando hablamos de cuáles son los ejes del Plan Sonora y en base a los discursos que han dicho el gobernador, el presidente, los miembros del gabinete más cercanos a los mandatarios estatal y federal, pudiéramos decir que el Plan Sonora entonces tiene al menos 4 ejes, ¿sí? Y esto te comento de que pudiéramos decir porque no tenemos un documento oficial como lo había mencionado antes, ¿no? Entonces, estos 4 ejes serían el desarrollo de la cadena productiva del litio y sus aplicaciones a la electromovilidad. El segundo eje sería pues, la generación de energía solar a partir de la planta solar que se construyó en Puerto Peñasco, que va a ser una de las más grandes de América Latina, y otras 5 más instalaciones de este tipo que se tienen proyectadas en los próximos años. El tercer eje, que es la construcción de infraestructura para la licuefacción y comercialización del gas natural, que aunque esta es una inversión privada importante, la manera en la cual la Comisión Federal de Electricidad se está integrando a la inversión privada que está llevando a cabo la empresa Pacific Gas, pues es algo importante, y donde se pretende además que la propia Comisión Federal de Electricidad pues aproveche los volúmenes de gas para la comercialización. Y el cuarto eje tiene que ver con la construcción de un nicho logístico de transporte que tiene su pilar en el puerto de Guaymas, pero también en la modernización de los aeropuertos de Guaymas y de Ciudad Obregón y todos esos servicios de logística que buscan además optimizar la movilidad para la transportación de carga. Entonces, en este sentido es que merece la pena comparar o analizar el Plan Sonora dentro del programa Istmo o
viendo la trayectoria de planeación que se ha hecho en el programa Istmo, porque se centran ambos en esta lógica de modernización portuaria, de infraestructura estratégica de comunicaciones y transportes, de energía. También en el caso del Istmo, del programa Istmo, se habla de generación de energía solar, eólica y de otras fuentes de energía limpia, y obviamente la construcción de gasoductos, etcétera. Entonces estamos hablando de infraestructura estratégica para atraer inversión privada. Entonces, hasta el momento, esos son los ejes, a reserva de que salga ya un documento oficial, ¿no? Doctora Lisiliana Rodríguez, retomando un poco lo que nos acaba de desarrollar ahorita y no perder de idea la importancia de lo que es la planeación pública, sobre todo para estos proyectos tan importantes como proyectos de detonar, pues, ¿no?, el crecimiento económico de nuestro estado. Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante ya desde su perspectiva, ¿no?, como investigadora y académica en el tema de la planeación, que exista un documento pues ya más desarrollado fuera del discurso que se ha estado llevando desde el año pasado y que le ha continuado este presente año, de todos los proyectos que se han estado llevando, ¿no? Porque qué tan importante es llevar un proyecto metodológicamente fundamentado y ir viendo de qué etapas y avances tenemos en alguno de estos ejes, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión al respecto? Adelante, doctora. Mira, es importante tener un documento porque necesitamos conocer, como ya lo habíamos mencionado inicialmente, cuáles van a ser los impactos, cómo se van a enfrentar, ¿sí? Todos los proyectos de infraestructura, y sobre todo si hablamos de megaproyectos, como mencioné en un inicio, tienen un impacto significativo, una transformación importante en los territorios, en la economía, en la cotidianidad, incluso de las poblaciones en las regiones que va a impactar, ¿sí? Que va por donde va a ejercer cierta influencia. En ese sentido, es importante anticiparnos, ¿sí?, a cuáles van a ser esos posibles impactos en términos ambientales, económicos, sociales, ¿sí?, que debemos de tener en cuenta. Recordemos que cuando empezó la construcción del Tren Maya, los reflectores los acaparó de inmediato todo este megaproyecto, precisamente vinculado al impacto ambiental que tiene que tuvo y continúa teniendo, porque hay algunos tramos que no están concluidos todavía, en el territorio, ¿sí?, a los impactos ambientales, porque no había información o no era información que pudiera ser presentada a los medios, a la sociedad en su conjunto, y que el gobierno la había reservado para sí. Creo que esta también es una característica emblemática del actual sistema de planeación, en el sentido de que no solo la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional están inmersas en la construcción, en el diseño, en la ejecución, sino que también, como son proyectos clasificados como infraestructura estratégica para el país, pues si pedimos información por transparencia, el gobierno y las secretarías o las instancias encargadas responden aludiendo a que como son proyectos estratégicos, pues la información está reservada, ¿no? Entonces, hay poca información y desconocemos totalmente cuáles van a ser los impactos. En términos económicos y sociales, hablando en específico del Plan Sonora, y si hablamos de generación de energía eléctrica en nuestro territorio, pues obviamente nosotros esperaríamos que la generación de esa energía limpia, hablando en términos de beneficios sociales, se tradujera, por ejemplo, en menores costos en los recibos de luz
que significara un impacto importante que se trasladara no solo a nivel de los compromisos de disminuir los gases de efecto invernadero, sino que se reflejara en el bolsillo, en la cotidianidad de la sociedad, de la comunidad, que se va a ver beneficiada o no con este tipo de proyectos. Entonces no hay claridad tampoco respecto a eso, ¿no? No sabemos qué medidas se van a tomar, por ejemplo, para que esos beneficios se distribuyan además de una manera más equitativa o más justa entre la población, ¿sí? Y sobre todo, si va a haber desplazamientos o reubicación de comunidades o alteraciones a los modos de vida tradicionales o cotidianos. Otro de los aspectos que también está bajo mucha duda tiene que ver con la viabilidad técnica de los proyectos, que como comentaba hace un momento, poco se sabe porque es información reservada, y sobre todo con la viabilidad financiera. Sabemos que todos esos proyectos son posibles por la cuestión del presupuesto. Y hace un momento hablaba yo de algunos porcentajes, de algunos montos, y que estamos muy por debajo todavía de estar invirtiendo lo necesario para poder asegurar infraestructura para el desarrollo sostenible. Entonces, no sabemos a ciencia cierta de dónde van a venir esos recursos, y si van a venir del gobierno federal, pues qué otros gastos dejarán de hacer para poder cumplir con ese tipo de proyectos, ¿no? No sabemos tampoco cómo este plan Sonora se va a alinear con los otros planes sectoriales del propio gobierno estatal o del gobierno federal, ¿sí? O incluso con los planes de desarrollo municipales de las regiones y territorios donde se lleven a cabo, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se va a asegurar la participación de los actores locales, ¿no? Ahorita hablaba de que este plan responde a intereses internacionales, responde a iniciativas, intereses y deseos del Ejecutivo Federal, y que al parecer los actores locales pues están simplemente viendo como qué forma va a tomar este plan, y realmente poco se les ha permitido involucrarse. Entonces, ¿cómo se van a recoger todas esas voces? ¿Cómo se va a involucrar la sociedad? Es un tema también importante, ¿no? Y si me permites, y aludiendo a que estamos en un contexto electoral o próximo a que concluya definitivamente con las elecciones, es importante mencionar también cómo el Plan Sonora se ha convertido en una bandera que han enarbolado todos los candidatos y las candidatas a la presidencia, al Senado, a las diputaciones federales, a todos los puestos de representación, y que han mencionado en sus discursos la importancia del plan y su compromiso con ese proyecto, ¿no? Entonces han hablado, por ejemplo, de qué atinado ha sido la visión del presidente de utilizar la energía solar para la transición energética, que es un eje central, fundamental del gobierno, el apoyo que necesitan las sociedades y esta vuelta hacia las energías renovables. Han ofrecido consolidarlo, por ejemplo, darle continuidad, implementarlo, contribuir a su financiamiento, ¿sí? E incluso ya algunos candidatos en sus programas más amplios o en sus estrategias más amplias de gobierno, pues ya empiezan a vincular el Plan Sonora con la generación de energía sustentable o sostenible, con el cuidado al medio ambiente, con los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero sin duda, lo primero que necesita el Plan Sonora para que todo este discurso se haga realidad es que el Plan Sonora quede enmarcado, así como lo hizo el programa Istmo en su momento, en el Plan Nacional, que así el Plan Sonora quede enmarcado en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Ese es un aspecto fundamental para poder pensar que entonces el Plan Sonora es viable y que va a ir más allá del discurso y de esta lógica de estar aprovechando las inversiones que llegan para tratar de adecuar
una estrategia, ¿no? Entonces, eso es un punto indispensable, enmarcarlo dentro de la planeación democrática y participativa, además, y que sobre todo se empiece a dar poder de decisión a los actores locales, no solo voz, sino también poder de decisión a los actores locales, ¿no? Porque estábamos hablando en un inicio del programa la manera tan centralista en la que se han ejecutado los megaproyectos, ¿sí? Que tienen sus puntos a favor, pero también sus puntos en contra. Dentro de estos puntos en contra está precisamente una pérdida de decisión, de conducción de la economía regional local. Entonces, nosotros como actores locales debemos de recuperar poco a poco esa decisión o ese poder de decisión o de diseño todavía del Plan Sonora para adecuarlo a las necesidades que tiene el propio Estado de Sonora, ¿no? Entonces, no debería perderse soberanía con el Plan Sonora, soberanía hablando del Estado, para el diseño, ejecución, construcción, desarrollo y operación de los proyectos del Plan Sonora. Creo que la grandeza de nuestro territorio, y hablando de grandeza no solo en términos físicos, sino también en términos simbólicos, la grandeza de nuestro territorio enmarca para que muchos de los proyectos se ejecuten de manera interna. No requieren vinculación con otras entidades, como el resto de los proyectos regionales, que de alguna manera eran vistos y ante la necesidad de entonces una planeación más centralista. Acá todos los proyectos se van a llevar a cabo dentro del territorio de Sonora y en dado caso, pues lo que necesitamos es una buena vinculación con la Administración Pública Federal, tanto con el Ejecutivo como con el resto de las secretarías e instancias, y poder decidir qué es lo mejor para Sonora, ¿no? Y para el beneficio de la población sonorense. Indudablemente, pues muchos retos que tienen estas políticas de planeación con estos proyectos. Se nos ha acabado el tiempo, doctora Lisiliana Rodríguez. No nos resta más que darle nuestro agradecimiento por sus valiosas opiniones a este programa. Y claro, también agradecemos el apoyo en la conducción al doctor Óscar Castro Molina y el apoyo técnico de Radio Universidad, que sin ellos pues no sería posible la realización de este programa, y sobre todo a ustedes Radio Escucha por sintonizarnos una vez más. Y les recuerdo que los esperamos como cada viernes en su programa Economía y Sociedad. Pásela bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.